que voy a ir abriendo acá. Bueno, vamos a ver el tema. Ay, no, voy a presentar. Selectividad. Medio rápido, no vamos a meterle mucho lío, pero para que tengan una idea. Porque no, lo que es selectividad, si bien no está en la normativa, sí, en la guía no está. Es importante por el tema de por la calidad del servicio, ¿no? O sea, uno quiere que cuando hay una falla se despeje ahí lo más cerquita y no interrumpa a otros usuarios, o a otros circuitos, o otras instalaciones, lo que sea. ¿Sí? Eso es lo más importante. Bueno, el tema de selectividad, nosotros vamos a hablar de selectividad parcial y selectividad total. Cuando logramos la selectividad total es lo mejor, digamos. O sea, ¿qué quiere decir? Nosotros tenemos, por ejemplo, una instalación en donde hay dos interruptores o dos protecciones en serie, como están ahí, y se produce una falla en este punto, ¿sí? Donde se ve ahí, ¿sí? Acá hay una falla. Bueno, ¿qué quieren ustedes? Que quieren que solamente abra este interruptor, ¿no es cierto? O sea, se despeje la falla mediante este interruptor y todas las demás instalaciones que hayan colgado, o circuitos que hayan colgado después del interruptor A, ¿sí? No se vean afectados. ¿Bien? No quieren que se despeje la falla con este, porque si se despeja la falla con este, los demás servicios se van a salir, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir que hay una selectividad total? Es que las curvas, ¿se acuerdan de las curvas de disparo de los interruptores? Sí, esto no es que es clase A, clase B, ¿eh? Es interruptor A, interruptor B. Las curvas de disparo, nosotros generalmente para una instalación domiciliaria, ¿qué tipo de interruptor usamos? ¿Con qué clase de curva? C. Curva C. Curva C, exactamente. Después teníamos curva D, que era un poquito más lenta, que esa para qué se podía llegar a usar. Para motores. A los motores, ¿no? Para los motores, ¿sí? Esas, las C y la D son por ahí las más, las que salen más, la C, la tradicional. Las otras son por ahí más específicas. Y después está la B, que es más rápida aún, ¿sí? O sea, está abajo de la C. ¿Se acuerdan las curvas cómo las ubicábamos? O sea, en este gráfico, o sea, en el eje Y teníamos el tiempo y acá teníamos la intensidad. Si bien no teníamos la intensidad absoluta, sino que teníamos ¿Cuántas veces la nominal? O sea, no sé cómo decirlo bien. Una relación entre la nominal y la corriente cortocircuito. exactamente la corriente de falla y la corriente nominal del interruptor. Exactamente. ¿Sí? Era una relación, no teníamos el absoluto. Bueno, y nosotros lo que tenemos que tratar de ubicar, que nuestra instalación quede debajo de la curva del interruptor, ¿sí? Porque arriba ya el interruptor se abrió, ¿sí? Bien, entonces nuestros interruptores que vayamos poniendo en serie tienen que ir quedando debajo de la curva del interruptor que está aguas arriba de él, ¿sí? Por ejemplo, la curva del interruptor B tiene que quedar debajo o intentar quedar debajo, ¿sí? Eso es lo que nos va a dar una mejor calidad de servicio, ¿sí? Debajo del interruptor A en este caso. Bueno, en este caso como no se tocan estas curvas, si ustedes ven, ante una falla, en este punto y tenemos un valor de corriente, ¿entre qué punto y qué punto va a saltar el interruptor B? Entre este tiempo y este tiempo, ¿no? ¿Recuerdan eso?
¿Sí? Sí, sí. Sí. Fíjense que no llega a tocar al interruptor A. ¿Sí? Entonces acá hay una selectividad total. ¿Sí? Obviamente que si nos alejamos, ya las curvas se empiezan a tocar. ¿Sí? Bueno, después podemos lograr una selectividad parcial. ¿Sí? En donde en una determinada zona vamos a estar bien, digamos, ¿sí? O sea, por ejemplo, en esta zona estamos perfectos, pero a partir de un valor de corriente de acá para adelante, ¿qué puede pasar? Que por un corto salten las dos, o Exactamente, no la que tenga que actuar y salte la otra. exacto, ¿sí? O saltan las dos, o puede saltar la de arriba y no la de abajo. Eso es lo que puede estar, lo que puede pasar ante una selectividad parcial, ¿sí? Pero bueno, si tenemos un valor de corriente en una sobrecarga, por ejemplo, ¿sí? Primero va a actuar la B y no la A. Pero ante un cortocircuito pueden que actúe cualquiera de las dos. O las dos. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, esto en la EA no dice nada. ¿Sí? La EA lo único que habla es que hay que proteger los circuitos. Con todas las verificaciones que ya vimos. Pero no habla de selectividad. O sea, la selectividad es un plus que nosotros le damos a la instalación para mejorar la calidad del servicio, básicamente. ¿Sí? Bien. Entonces siempre hay que tratar que el interruptor aguas arriba sea selectivo con el de aguas abajo. ¿Sí? O sea, un poquito más grande. Bien. Para que sea un poquito más grande, obviamente los conductores tendrán que ser más grandes, ¿no? ¿O no? Eso se verá. ¿Se entiende el tema más o menos? Sí, sí. ¿Sí? Bueno. Sí, sí. Si bien es un tema más complejo, después se estudia otros tipos se tienen otras consideraciones, por ahí para fusibles, o el tema de reconectadores, es un poquito más complejo todavía, pero la aplicación es siempre la misma. O sea, hay que tener las curvas de de las protecciones, llámese fusible, llámese interruptor termomagnético, y ubicarlas, ¿sí? Y siempre esas curvas tienen que quedar una debajo de la otra. ¿Bien? O intentar, ¿sí? Muchas veces no se puede. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a este tema? Si no, ya vamos a ver algo sobre los tableros. Tableros. A ver. Bueno, vamos a arrancar primero, después hablamos. Bueno, de los tableros, más allá de todo el tema de la ubicación, eh, la, la cantidad, o sea, el tamaño del tablero, cómo tiene que ser, dónde se pueden ubicar, eh, si tienen que ir con contrafrente, si son clase 2, bueno, todas esas cuestiones constructivas, eso está muy bien explicadito en la norma. Lo que nosotros vamos a ver ahora es la selección del tablero por la capacidad de disipación, de potencia. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta para diseñar un tablero? Primero, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? La cantidad de circuitos.
Sí, está relacionado con la cantidad de circuitos. La cantidad de interruptores que vayas a colocar. Va, de todo lo que vayas a colocar dentro del tablero. La cantidad de interruptores, exactamente. Cada interruptor, si son tetrapolares o son bipolares, tendrán la cantidad de polos, ¿no? O sea, lo que necesitamos es la cantidad de polos que vamos a ubicar en el tablero. ¿Sí? O sea, vamos a poner un diferencial tetrapolar y una termomagnética tetrapolar. ¿Sí? O sea, ya tenemos 4 polos del diferencial y 4 polos del el interruptor termomagnético. ¿Sí? Bueno, ¿qué dice la norma? Entre otras cosas, dice que el tamaño del tablero hay que dejar una reserva que tiene que ser el 20%, o sea, esa reserva, el 20% de la cantidad de polos. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, si yo tengo que poner un tablero principal para un servicio trifásico, ¿qué pondrían ustedes? A ver, una termomagnética tetrapolar y un diferencial tetrapolar, ¿no? 8 polos. 8 polos, ¿sí? Ahí tenemos 8 polos. Bueno, en la EA dice que hay que dejar el 20% más de reserva. O ¿Sí? sea, serían 10 polos. O sea, el 20% es 1,6, o sea, nos tendríamos que ir a 2, serían 10 polos. ¿Sí? Bueno, después verán ustedes si viene el de 10 polos o no viene, tendrán que ir al siguiente, ¿no? Esa es una forma que se debe cumplir, se debe respetar. Y después lo que tenemos que ver, que ese tablero tenga la capacidad de disipar potencia, ¿sí? Porque ustedes saben, ahí hay elementos que están sometidos a corriente y la corriente, eso tienen conductores, o sea, tienen cobre, y la corriente que pasa por un cobre disipa calor, ¿sí? Bueno, entonces tenemos que, además de pedir la cantidad de polos, tenemos que ver que se cumpla la potencia o la máxima potencia que pueda disipar el tablero, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos a calcular eso? Es muy sencillo. Ahora vamos a ver un ejemplo, pero vamos a ir definiendo algunas cositas, dice la EA. Dice, bueno, corriente asignada en la entrada, INE, dice que es la corriente del dispositivo de maniobra y protección ubicado a la entrada o cabecera del tablero, o la suma aritmética de las corrientes asignadas en todos los dispositivos de maniobra y protección ubicado a la entrada del tablero con su susceptible de ser utilizados al mismo tiempo. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ir leyendo estas definiciones y después lo vamos a ver un ejemplito. Que lo tiene la EA, o sea, no es que un invento mío. En la EA 2006 está esto, en la 2017 no está. ¿Sí? Corriente asignada de salida, INU, suma aritmética de las corrientes asignadas de todos los dispositivos de maniobra y protección de salida del tablero a ser utilizado al mismo tiempo. Corriente asignada del tablero, INQ, corriente asignada, que es la INE por un factor de utilización. Ese factor de utilización es la relación entre la corriente que realmente circula por alguno de los dispositivos de protección de entrada o cabecera del tablero y la corriente asignada de dicho dispositivo de cabecera. El factor de utilización se lo toman por convención en 0,85. ¿Sí? O sea, si no tiene interruptor de cabecera, este factor es 1. ¿Sí? Factor de simultaneidad, relación calculada por el instalador entre la corriente asignada del tablero INQ y la corriente asignada de salida INU. Si en la cabecera existe un interruptor diferencial o interruptor seccionador, en lugar de un interruptor automático
termomagnético, la corriente asignada del tablero se considera igual a la corriente de salida INU. ¿Sí? Bien. Si no se disponen valores reales de corriente, se pueden emplear estos factores. ¿Sí? Bueno, ahora ¿cómo calculamos la potencia? Fíjense que acá tenemos esto según la IS 60607, que se puede tomar, si no nos da el fabricante del interruptor, la potencia de disipación, por polo, la potencia de acuerdo a la corriente nominal del interruptor. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos un interruptor de 20 amperes, ¿sí? Corriente nominal 20 amperes, va a disipar 4,5 watts por polo. ¿Sí? O sea, es distinto un interruptor bipolar que un interruptor tetrapolar. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, tenemos que tener en cuenta la potencia de disipación por polo de nuestro interruptor que tengamos en el tablero. Ustedes piensen que ya ustedes tienen todos los circuitos, con todas las protecciones las tienen que meter en uno, dos, o el tablero que ustedes hayan diseñado, ¿sí? Ya sea seccional 1, seccional 2, o tablero principal, tablero seccional. Eso lo diseñan ustedes, ¿sí? De acuerdo a las características de la instalación. Ustedes ya calcularon todas las protecciones, o sea, tienen todas las protecciones que van ubicadas en cada tablero. Bien, entonces tenemos la potencia total, ¿sí? Es la potencia total disipada en el tablero en watts, es la potencia disipada por los dispositivos de protección en watts, tomando en cuenta el factor de utilización KE y el factor K. ¿Sí? Factor de utilización KE, ¿sí? El 0,85, y el factor de utilización K. ¿Sí? Y que tenemos acá. Después, el 20% de esa potencia de disipación, ¿sí? Que es la potencia digamos, en las conexiones, ¿sí? Los tomacorriente, los relés, los interruptores diferenciales, los interruptores seccionados. O sea, se considera que todos estos dispositivos y las conexiones que se hagan dentro disipan el 20% del total de los interruptores. ¿Bien? Y PAU es la potencia total disipada por los otros dispositivos y aparatos eléctricos instalados en el tablero, no incluidos en PD, o sea, el 20% que consideramos, ¿sí? Tales como lámparas de señalización, ojos de buey, transformadores, ¿sí? O sea, si nosotros conocemos la potencia que disipan otros dispositivos, la ponemos, ¿sí? Si no, consideramos el 20% del total. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí. Bueno, y después que tenemos una vez que tenemos la potencia de disipación total, tenemos que encontrar un tablero, sea Henro, Rocker, la marca que usted quiera, que el fabricante le declare la potencia máxima que puede disipar ese tablero, ¿sí? Tiene que ser mayor a la que ustedes han calculado. ¿Bien? Por ejemplo, ustedes calcularon 30 watts, bueno, el tablero tendrá que tener una capacidad de disipar más de 30 watts, ¿sí? Mayor a 30. ¿Bien? Bueno, acá hay un ejemplo, este es un poquito más complejo, vamos a ver uno más simple. Acá tenemos uno, ¿sí? Tablero seccional correspondiente a una vivienda de electrificación mínima. Esquema unifilar. Bueno, acá ya nos empezamos a meter con los esquemas unifilares. ¿Qué tenemos de cabecera acá?
2 por 40, 30 miliamperes. Bueno, ya lo dice. ¿Pero qué es eso? Es ese, Un diferencial. Diferencial. un diferencial. Sí, acá tenemos un interruptor diferencial de cabecera. Si este es un tablero, Perdón, Iván, antes que siga. La norma dice menor o igual la potencia disipada respecto del tablero, la calculada de la que el tablero da. sí, Que no es lo mismo que menor, o sea, si nos da igual también se podría. Está bien, ya sé que vamos a andar justos, pero la sí, norma sí, dice menor o igual. totalmente. Va a ser un pedo, te va a ganar la lotería antes para que te dé justo igual, pero No, bueno. estoy pensando en el parcial que por ahí lo preguntás y no es lo mismo. Menor o igual o menor solo. No, bueno, pero sí, sí, estamos de acuerdo. Pero bueno, acá dice sí, menor igual. ¿Sí? Bien, Bien. bien, bien, bien. Ahora, si vos encontrás un tablero que disipe esto, No, no va a dar nunca. ¿eh? No va a dar nunca. Es, es un pedo, digamos, que vos que calcules y que justo te dé. Pero bueno, puede pasar. No, ¿Sí? si lo haces de atrás para adelante, lo haces de atrás para adelante, lo haces dar, digo, por ahí puede ser también. La tenés que tener re clara con todo lo otro. Ah, bueno, sí, sí, sí. Pero bueno, ustedes, o sea, poner un tablero un poquito más grande que el que tiene que ir, no le va a implicar un costo, un tablero o dos para una vivienda, no le va a implicar un costo importante en la obra. ¿Sí? Es No, como, no, está bien, es con todos los materiales que hemos venido hablando, o sea, poner un poco más grande por una proyección a futuro o por una cuestión de claro, mejor protección, no va a pegar un salto en cuanto a los costos. ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? No, depende del salto en que te encuentres, porque hay un salto muy grande, no Pero en lo no domiciliario, estoy en lo salto de tamaño. domiciliario, ¿Eh? en lo domiciliario que estamos viendo nosotros no va a ser mucho el No te salto en creas, ¿eh? costo. De 36 a, creo que es el de 36 te va a 44, una cosa así, o no me acuerdo de los números, de 32 a 44, salta muy grande y no es que estoy hablando de un tablero industrial, ¿eh? Te estoy hablando de un tablero domiciliario. Ese que empieza a tener de doble fila. Cuando te saltás de la fila simple a la doble fila, no hay nada intermedio chico, digamos, no hay un intermedio. Y los costos se disparan bastante más. Casi el Bien. doble, vale. Esto es un tablero para un pilar, digamos. Estaba en un pilar. Y de 12 polos. Fíjense la potencia de disipación. ¿Sí? Esto es declarado por el fabricante. No, bueno, sí. Por eso les digo, cuando es una vivienda, un tablero un poquito más grande, bueno, depende de ese poquito más grande qué le va a implicar. Si dice una fila más, estamos hablando de otras cosas. Pero, no sé, de 8 polos a 12 o a 16, no va a haber mucha diferencia. Y les queda algo que pueden, digamos, con cierta capacidad de ampliación. ¿Sí? Ahora, si ustedes lo hacen con lo justo y da, ¿sí? No hay problema en ese sentido. Pero bueno, esta es una foto de un tablero de 12 polos. No tengo la tapa, no le saqué de la tapa. Fíjense, la potencia o la capacidad de disipación de potencia es 109 watts. Ahora vamos a ver ese ejemplo cuánto da. ¿Sí? Un interruptor de cabecera diferencial de 2 por 40. ¿Sí? Y después tenemos, por ejemplo, puede ser un IUG. Sí, bueno, acá está, mira. Y un TUG. ¿Sí? 2 por 10, 2 por 16. Iván, ¿Bien? esa denominación que tiene ahí B es que es la curva B. Sí. Ah, Siempre se pone el número de polos, corriente nominal, tipo de curva. Acá no tiene antes, pero se puede poner atrás también. Después, capacidad de corte y, si es necesario, la clase de limitación, otro cuadradito. ¿Sí? Si no es necesario,
porque andaba, porque ustedes han hecho las verificaciones, no pasa nada. Bien. Bueno, entonces este es el símbolo, ya que vamos a hablar un poquito sobre el esquema unifilar, de un interruptor diferencial, ¿sí? Fíjense, ¿por qué le llamamos esquema unifilar? Un filo, un cable. Solo cables. Una sola línea, ¿sí? Es por eso. Y tenés marcado que son dos conductores ahí. Y Todas las linitas exactamente. son los Después conductores. tenemos estas dos linitas que son los dos conductores, ¿sí? En este caso, fase y neutro. A veces se marca con un puntito, ¿sí? El neutro y las otras fases, si fuera tetrapolar. Y ya lo vamos a ver más en detalle lo que es esquemas unifilares, pero también hay que marcar el conductor de protección, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, acá tenemos bueno, un interruptor de diferencial de cabecera, una termomagnética y otra termomagnética. Bien. Bueno, fíjense, para este caso se adopta K1 por no haber interruptor automático termomagnético de cabecera. Fíjense que si hay uno de cabecera, aguas abajo, ¿cuántos circuitos hay? ¿O cuántos circuitos alimentan? 2. 2. Entonces, nuestro K será 0,8. ¿Sí? Bien. Pero bueno, vamos a seguir estudiando este. Bien. Entonces, INQ de entrada, la corriente de entrada y la corriente de salida simultáneas son las mismas. ¿Sí? 10 amperes y 16 amperes, 26 amperes. Ahora, esto tenemos INEQ. Fíjense una cosita. Adoptando la potencia disipada por los polos indicada por la tabla. La potencia disipada va a ser 2 por 3 más 2 por 3,5. ¿De dónde salen el 3 y el 3,5? Recuerden que eran un El interruptor, tamaño de la térmica. un interruptor de 10 y el otro de 16. 16. Entonces, de 10, 3, y el de 16, 3,5. ¿Sí? Por polo. Como son bipolares, entonces tenemos 2 por 3 watts más 2 por 3,5 watts. Potencia de disipación por los interruptores, 13 watts. Potencia disipada por las conexiones y otros dispositivos, el 20% de esos 13 watts. Potencia total, 15,6. ¿Sí? Bueno, el valor de la potencia total disipada en el tablero debe ser menor o igual a la potencia máxima disipable por la envoltura o el gabinete, PDM. ¿Sí? Eso, los tableros vienen en ese papelito pegado. ¿Sí? Bueno, se debe seleccionar una envolvente o gabinete que cumpla con la norma IEC, que tenga una potencia disipable declarada por el fabricante y certificada si no se consideran dispositivos de reserva. Como mínimo, 16 watts. ¿Sí? Bien. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. ¿Sí? Alimentación trifásica. También, cabecera, un diferencial.
Bueno, lo mismo. Buscamos nuestras potencias disipadas por cada interruptor, consideramos el 20% más, y acá tenemos la potencia que debe disipar ese tablero. ¿Bien? ¿Se entiende más o menos? Sí, sí. El procedimiento no es nada complejo, ¿sí? Yo estuve buscando catálogo y no encontré, yo tenía impresos, catálogos de tableros en donde indicaba esta potencia, ¿sí? Y no lo encontré. Busqué por todos los fabricantes, pero en los tableros siempre viene pegado, como le mostraba esto, ¿sí? Esto ya es Iván, tablero de PVC o tablero de chapa, sí. el otro día estuvo la gente de Genrod haciendo una capacitación sobre el tema de disipación de potencia y todo esto, digamos, cálculo de tamaño, todo eso. Yo no pude participar, pero tengo un compañero que participó y que tiene toda la data. Si querés, se la pido y la comparto. Ah, bueno, sí, sería fantástico. Sí, sí. Fue sobre tamaño, sobre, bueno, disipación y ventilación. El tema de ventilación de tableros, cómo calcularlo y demás también. Ajá. Él es Yo no el pude que, participar porque se encimaba con las clases estas, así que no pude participar. Pero... ajá, es el que dio FG. El que dio FG Ah, mira, lo vi. estuvo muy bueno, pero bueno, le voy a pedir le voy a pedir la data a ver si por ahí me comparte los archivos. Creo que los tienes, pero bueno, Después le voy a preguntar. después lo pongo en el grupo. Bueno, eso es otro temita, digamos, que tienen que hacer, digamos, en su proyecto, digamos, los tableros que coloquen, verificar esto y dejar en su proyecto escrito. Bueno, el tablero a utilizar tiene que ser de tantos polos con una potencia de disipación mínima de tanto. ¿Sí? Iván, vos ahí estás hablando del tablero seccional en realidad. En este caso sí. Y por ejemplo, en el principal, el disyuntor también se le toma como por polo así, o solamente a los interruptores termomagnéticos. Solamente los interruptores termomagnéticos vos podés calcular la potencia. Para los otros dispositivos considerás un 20% de eso. ¿Entiendes? O sea, si vos tenés un interruptor diferencial, fíjate que dice el 0,2 de la potencia disipada por los dispositivos de protección, ¿sí? O sea, los interruptores termomagnéticos, dice es la potencia total disipada por las conexiones, los tomas corriente, los relés, los interruptores diferenciales, los interruptores seccionadores, etc. Si vos conocés la disipación del interruptor diferencial, no lo ponés esto. ¿Sí? O sea, lo ponés porque vas a tener conexiones. O sea, vos entre medio tenés. ¿Sí? Claro, sí, pero por ejemplo, en el tablero principal de los ejemplos que vos pusiste, le tengo que sumar el 20% nomás ¿Sí? al tablero principal. ¿Sí? Está. Y si por ejemplo tuviese un interruptor termomagnético de 4 polos y un disyuntor, calculo lo de los 4 polos, es ¿Sí? como el 20%, y esa sería la potencia total del tablero principal. ¿Sí? Perfecto. Sí, sí. Una consulta, Iván. Ahí lo que dice la norma que tenés que dejar a futuro un 20% de espacio en el tablero. Sí. Eso después no se considera para la potencia, ponerle que después el día de mañana coloques más termomagnética, va a subir la potencia disipada. Claro. Bueno, ahí lo que pueden hacer es considerar la corriente del máximo interruptor que tengan. Y ahí le ponen la potencia como si vayan a instalar un interruptor de ese calibre. ¿Entiendes? Está bien, está bien. Uno o dos interruptores de ese calibre.
Lo que pasa es que lo que tenemos que dejar son bocas a futuro sin considerar lo que ya queda como libre, digamos, dentro del 20% de bocas libres que tiene que quedar. O sea, eso no lo podemos tomar como boca a futuro. No. por eso. El 20%, o sea, es de la cantidad de polos. O sea, ustedes tienen que ubicar, no sé, 20 polos. Su tablero tendrá que ser de 24 polos, ¿no? Como mínimo. ¿Estamos? Correcto. Pero esos 4 de extra no los podemos tomar para futuro. O sea, eso, si querés dejar futuro, tenés que dejarlo 26 o 28, una cosa así. Pues ponle que vos pienses que en algún momento se va a ampliar eso. Si yo ocupo esos 4 polos que están como, digamos, de los 2 polos que me quedaron, los 4 polos que me quedaron libres, Sí. le estoy ocupando todo el tablero y no estoy dejando nada libre. Eso es para reserva. ¿Es para reserva solamente o es también considerado para el calor? No. O sea, ustedes tienen, no sé, 3 circuitos, vamos a suponer. 4 circuitos, qué sé yo, no sé, la X cantidad de circuitos. Y le da que tienen 20 polos en total. O sea, vamos a suponer que tienen 10 termomagnéticas de 2 polos. ¿Sí? O sea, bipolares. Tienen en total 20 polos. Entonces, ustedes compran un tablero de 20 polos y meten todos los interruptores. Ahora no le queda más lugar para ampliarse. ¿Entiende? Entonces, ¿qué dice la norma? Que los tableros deben tener un espacio disponible de reserva para eventuales ampliaciones. De por lo menos el 20% de la capacidad del tablero. Es un módulo de 18 mil. Bueno, o sea, Está bien. Ahora entendí. por lo Yo había menos interpretado que, el yo había 20%. entendido que tenía que quedar libre como libre. O sea, que eso quedara libre. Digamos, que el 20% tiene que quedar como libre. Sí, totalmente. Pero libre, o sea, libre también después de la ampliación. Porque si no, yo lo amplié y ya no me quedo libre. ¿Me Sí, pero explico? ¿cómo sabés vos cuando? Claro, por eso. A eso me refería. A eso iba. No, eso es para futura reserva, una reserva para futura ampliación. O sea, el día de mañana ustedes quieren ampliar la instalación, supongamos, ese caso, tienen 20 polos para 10 termomagnéticas bipolares. Ustedes tendrán que poner un tablero de mínimo 24 polos. ¿Sí? Imagínense que de acá a 3 años, después de haber hecho toda la instalación, todo funcionando, 3 años, se le ocurre poner otro circuito más de, qué sé yo, lo que fue, un aire acondicionado. O 2. Bueno, pondrán 2 termomagnéticas, una para cada circuito, por ejemplo, ¿no? Y ahí quedó completo el tablero. ¿Se entiende? Pero ya usaron esa capacidad de ampliación. Perfecto. Claro, lo que establece la norma es un mínimo. Vos después si querés poner un tablero mucho más grande y listo, ya está. No pasa nada, totalmente, mucho mejor. Porque va a tener más capacidad de disipar calor, obviamente. ¿Sí? Lo que calculamos anteriormente, ese 20% de más, es para considerar dispositivos que hay dentro del tablero que no conocemos la disipación. ¿Sí? Por ejemplo, si hay algún relevo, qué sé yo, algún riego, o si ponen algún tomacorriente, con algún módulo para, no sé, los rieldín, o bueno, o si ponen algún ojo de buey para señalizar, ¿sí? Todas esas cuestiones, digamos. Hay algunos dispositivos que nos dicen la capacidad de disipación de calor que tienen. Otros no, si no nos dicen, consideramos el 20%. ¿Sí? De la cantidad de interruptores que haya. Bien. Bueno, y acá, bueno, hay de todo, hay muchísimas información de cómo ubicarlos, dónde ubicarlos, ¿sí? El tema de del contrafrente, ¿sí? ¿Qué es el contrafrente? Es la tapita en donde nosotros solamente vemos de un interruptor
A ver si lo buscamos en internet. Contrafrente. Esto es un contrafrente, ¿sí? Bueno, esto tiene que estar, ¿sí? Porque esto nosotros consideramos para el tipo de utilización de personas BA1, BA2, ¿sí? Si el tablero o gabinete está ubicado en un lugar donde hay personal especializado, no es necesario, ¿sí? Pero como son instalaciones domiciliarias, esto siempre tiene que ir. O sea, lo único que tenemos que ver es el frente de nuestro interruptor, ¿sí? La perillita. ¿Bien? ¿Sí? Después, bueno, grado de protección, eh, si ese tablero va a ir ubicado afuera o va a ir ubicado en el interior, el tema, las alturas, ¿sí? Como mínimo 40 centímetros del piso y máximo a 2 metros del piso, ¿sí? Eh, bueno, a ver si habla algo de la leyenda de peligro de choque eléctrico. Bueno, el triangulito, ¿sí? Ese de peligro de choque eléctrico tiene que estar. Bueno, respetar esto, protección contra contactos indirectos y contra contactos directos, ¿sí? Grado de protección IP, el grado de protección el IK también. Bien, bueno. Tableros principales, tableros seccionales, no mucho más. Bueno, después cuando le peguen una ley a ustedes, aplicarán lo que corresponda para su tipo de instalación. Bien. Bueno, por hoy. Tengo una consulta, Iván. Sí. ¿En qué casos es necesario, digamos, usar un tablero con determinado grado IK de protección? ¿Dónde se justifica instalar, digamos, uno de esos? Y por ejemplo, para un pilar, un tablero principal, muchas veces las distribuidoras te piden que tenga un determinado grado de protección. EK. ¿Eso qué? Por si no sé, lo forcejean, se le cae algo encima, ¿es por eso? Claro, es contra impactos. A ver, déjame que busque, pero me parece que, por ejemplo, el reglamento de Luigi, me parece que tenía y decía, por ejemplo, ¿no? A ver dónde dice. Había una parte que me parece que decía. Y ahora si buscamos pero para que veas, por ejemplo, donde dice. Comisiones, gabinetes, a ver acá está, mira. Ah, no, de medición. Tablero principal, MP54. En la fotito esa que tenías, en la fotito esa que tenías me parece que decía el IK. Bueno, acá te dice el IK y el IP43, pero del gabinete de medición, ¿sí? O sea, donde va el medidor.
No, y acá no dice nada. A ver acá. Caño. Caja medidor de energía. Tablero principal. Números de boca mínimo. Fíjense que acá ya... Pero eso también por las condiciones climáticas, ¿no? En el caso, no sé acá, pero poner en el caso de Córdoba o esas provincias donde cae piedra grande, digamos, calculo que se por eso, ¿no? Para que no rompa todas las tapas y rompa todo, ¿no? Sí, Se me ocurre. sí. Bueno, estos vienen ya fabricados así, o sea, acá se lo ponen, una cuestión. Nosotros le mejoramos el ICA enseguida nomás. Nosotros acá le tenemos que hacer, pero por los pibes chorros le tenemos que hacer. Le metemos una chapa plegada tipo bandeja. Esa es la que va en la caja. Organizada en el frente, sí, en los de derivaciones tenemos que hacer eso. Hay que mejorárselo, porque si no los chicos les gusta el cobre. Ah, sí. Bueno, pero bueno, esas cuestiones están en la normativa. O sea, esto para lo que es el de lo que es suministro está en otra norma, es otra, AEA. ¿Sí? 95-150 me parece que es el número. Sí, la de la distribución en baja tensión, que la distribuidora. Para suministros. Para distribución en baja hay una para si es aéreo y otra si es subterráneo. Que creo que se las compartí eso. Bueno. Bueno, gente, no sé si tienen alguna duda, quieren hacer alguna consulta de la otra materia. La otra seguro va a ser bastante teórica y por ahí algún que otro ejercicio similar a los de los que hemos visto. Así que no mucho más que eso. ¿Máquinas eléctricas te referís? A máquinas, sí. ¿Los ejercicios de qué tipo van a ser? ¿De los que están, digamos, en clase, digamos, no, Sí, no eso. va a salir de esos? No. Puede cambiar alguna que otra cosita ahí, pero nada. Nada. ¿Sí? No va a salir. Esperemos. A ver. Bueno, acá hay 3 clases y transformadores. Sí, me había olvidado de subir la primera. No sé por qué. Sí, bueno, voy a ver una introducción Iván, al transformador. Sí. ¿te puedo hacer una consulta? La primera clase, yo ya avancé, pero me quedó una duda y no le digo Lilla, pero bueno, ya que te tengo ahora ahí a mano. La Sí. primera clase de máquinas, Sí. hay una cuenta sencilla a lo último, que no me... Yo la dejé pasar, pero la busqué en el libro, porque está en el libro que vos nos diste también, Sí. y está Sí, igual sí. que eso. Entonces me generó más duda, digo, por ahí me lo va... A Es ver, la cuenta que hace el número de espiras acá. claro, esa cuenta. 100 espiras por 0,05 no da. Es una multiplicación de dos números. Pero porque lo deriva. Fíjate que tenés la frecuencia, ahí tenés dentro del seno, tenés un numerito que sale para afuera. Eso es 100 por 0,05. Es 100 por 0,05 por 377. Exactamente. Que queda la derivada abajo.
Tenés razón. Derivado. ¿Por qué la derivada? Tenés que sacar la constante para afuera. Mm. Bueno, viste que había que consultar. Ya está, gracias. No llegaba de ninguna manera. La única manera era dividiéndolo, pero no estaba mal. Digo, Si es haces 100 casi. claro, si haces 100 dividido 0,05 da 2000 derecho. Pero bueno, Ah, yo hacía la cuenta al revés y te da con más decimales, ¿no? Era 0,053 y ahí ya te acercaba bastante, da 1886. Pero no, era la derivada, está perfecto. sí, la derivada por lo de adentro de derivado sería. Sí, está bien. ¿Eh? Gracias. Bien. Bueno. Bueno, cualquier cosa mañana en circuito podemos ver algo también, si tienen alguna duda. ¿Eh? Y el examen de circuito es el martes que viene, ¿no? Circuitos el 21, martes Sí, que sí. viene, sí. Y el 27, el de sistema eléctrico. Sistema eléctrico que va a entrar hasta lo que vimos con ese ejemplo que estuvimos trabajando un poquito. Bien. Bueno. Las notas de física, Iván, ¿para cuándo estarán? ¿No sabés? No. Y para después del finde, porque no he tocado nada. Seguro, si el jueves tengo el examen con ustedes, o sea que me conecto y estamos todos, seguro que me voy a poner a corregir ahí mientras estemos. Si el examen lo hacemos como el de física, porque tengo que clase o no, de eso mañana me voy a enterar. Ahí no, lo voy a pasar para directamente el fin de semana me voy a poner y lo corrijo el de física y corrijo el de máquina. ¿Eh? Bueno, Gastón estaba. Nicolás. Presente. Sergio. Presente. Andrés. Presente. Mauricio. Ramiro. Presente. Diego. Alexis. Presente. Franco. Martín. Presente. Gonzalo. Presente. Marianela. Presente. Bruno. Presente. Ariel. Presente. Diego. Presente. M. Chat, sí. Cristian. Presente. Fernando. Acá presente. Mario. Presente. Rodrigo. Diego. Presente. Bueno. Bueno, gente, nos vemos mañana. Hasta mañana. ¿Eh?